Bienvenidos a las 10 peores lesiones de la historia de los deportes. Desde las peores lesiones en el fútbol y el levantamiento de pesas. Te recomiendo discreción para ver este video. Comenzamos con Samira Yassid en gimnasia, Río 2016. Una de las lesiones más impactantes en la historia olímpica tuvo lugar durante los Juegos Olímpicos de Río, donde el gimnasta francés Samira Yassid sufrió una espantosa fractura de pierna durante la clasificación del salto masculino. Al intentar realizar un complejo salto, aterrizó de forma extraña, lo que provocó una fractura de ambas piernas. La horrible escena fue presenciada en vivo y en directo por más de 2 millones de espectadores y transmitida a nivel mundial, lo que puso de relieve las exigencias físicas extremas y los peligros de la gimnasia. Sin embargo, a pesar de este desliz, la resiliencia de Yassid brilló cuando prometió volver a competir, inspirando a muchos con su determinación y el no tenerle miedo al fracaso. Continuamos con Nodar de lucha Vancouver en 2010. Los Juegos Olímpicos de invierno de 2010 en Vancouver se vieron empañados por una tragedia antes de que comenzaran oficialmente, cuando el atleta georgiano Nodar Kumaraslavy perdió el control de su trineo durante una carrera de práctica, se estrelló a gran velocidad y sufrió heridas fatales. El accidente planteó serias dudas sobre la seguridad de las pistas de trineo y provocó cambios inmediatos en el diseño y en las medidas de seguridad. La muerte de ese hombre sirvió como un duro recordatorio de los riesgos letales asociados con los deportes de invierno y la importancia de contar con protocolos de seguridad rigurosos. Continuamos con Derek Redmond. En uno de los momentos más emotivos de la historia olímpica, el velocista británico se rompería el tendón de la corva durante la semifinal de los 400 metros en los Juegos Olímpicos de Barcelona. A pesar del dolor insoportable, estaba decidido a terminar la carrera y con el apoyo de su padre, que corrió a la pista para ayudarlo, Redmond cogió hasta la línea de meta, recibiendo una ovación de pie del público. Este incidente, aunque no fue el más grave en términos de lesiones, se convirtió en un símbolo perdurable de la perseverancia y la naturaleza indomable del espíritu humano. Continuamos con la lesión de Radamel Falcao García. Una rotura del ligamento cruzado anterior en un partido de la Copa de Francia dejó a Radamel Falcao fuera de juego varios meses y no dejó que ni siquiera jugara el mundial por el cual tanto había luchado y ayudó a su selección nacional a clasificar después de años sin lograrlo. Que más tarde Falcao volvió a jugar y consiguió minutos dentro de la cancha, nunca volvió a ser el mismo. La lesión afectó a su rendimiento y tuvo dificultades para recuperar su estatus de élite, a pesar de mostrar algunos destellos durante su estancia en el Mónaco. Continuamos con el día que casi Neymar queda parapléjico durante un partido del Mundial del 2014, un partido de Brasil contra Colombia. El protagonismo se lo llevó el árbitro, ya que fue uno de los peores arbitrajes de la historia, conocido por los robos arbitrarios que le cometieron a Colombia. Hubo algo que casi queda en tragedia. El lateral Zúñiga de Colombia golpeó violentamente con la rodilla en la espalda a Neymar durante una disputa de un balón aéreo. Neymar cayó rendido al suelo e inmediatamente se le veía retorciéndose del dolor y salió llorando. Tuvo que ser inmediatamente sustituido, arrojando los resultados de los exámenes médicos que se quedaba fuera de la cita cuatrienal y que se perdería ese mundial, para que después en el próximo partido, luego de vencer a Colombia, fueran brutalmente humillados y goleados por la selección alemana 7-1. Continuamos con Francesco Totti. En ese entonces, el capitán de la selección de Roma pasaba uno de sus mejores momentos en el fútbol, participando en el Mundial de Alemania 2006. Cuando llevaba apenas 10 minutos de juego, el delantero tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión, después de una dura entrada del jugador Richard Vanigli, que le provocó una ruptura del peroné. Y si no sabes cómo se ve un peroné partido, lo estás viendo en pantalla. El jugador fue llevado de inmediato a urgencias, donde lo operaron del pie izquierdo y afortunadamente pudo regresar a las canchas. Continuamos con Seamus Coleman. El lateral derecho del Everton es uno de los jugadores que han sufrido lesiones gravemente fuertes. El jugador disputaba el partido Irlanda contra Gales cuando en el minuto 69 Neil Taylor le propuso una brutal entrada que le provocó la fractura de la tibia y el peroné de la pierna derecha. La fuerte lesión de Coleman tras la entrada de Neil Taylor se vio horrible, pues se veía como su pierna parecía estar partida en dos partes distintas. Continuamos con Anderson Silva con fractura de tibia y peroné contra Chris Weidman en la UFC 168. Se enfrentaban dos grandes peleadores para defender su cinturón de peso mediano. Se lo había quitado el brasileño un año antes, por lo tanto querían dejar todo dentro del octágono. Todos pensaban que la araña iba a recuperar su trofeo, pero sin embargo, la pelea prácticamente
prácticamente no se pudo desarrollar. Al minuto del segundo asalto, Anderson Silva lanzó una patada con tan mala suerte que calculó mal la distancia y él mismo se fracturó la tibia y el peroné, exactamente como le sucedió a Weidman el sábado pasado. Una imagen que recorrió el mundo y que a partir del fin de semana nos hacía reflexionar sobre el karma y tantas otras cosas. Continuamos con Jon Jones y su fractura del primer metatarsiano contra Chael Sonnen. Puede que muchos no lo recuerden, pero al gran campeón Jon Jones, leyenda de los pesos semipesados, a punto de debutar en los completos, ganó un combate con un dedo del pie prácticamente mutilado. Por aquel tiempo, apenas con 25 años, se enfrentaba a Chael Sonnen, que tenía 36, y literalmente aplastó a su rival en el primer asalto con una victoria por nocaut técnico, pero se dislocó terriblemente el dedo gordo del pie en el proceso, tanto así que el periodista, sorprendido, apenas atinó a decirle: eres un verdadero campeón incluso por intentar hacer que esto funcione, mientras que lidias con una de las lesiones de pie más desagradables que he visto en mi historia como periodista. Este es Alistair Overeem con su desfiguración facial contra Jairzinho. Es cierto que Alistair puede lucir a prueba de balas, pero ciertamente no lo es. En 2019, en su duelo estelar ante el duro Jairzinho, sufrió un derechazo tan pero tan fuerte que le hizo explotar el labio a su rival. Aquella pelea obviamente terminó con victoria para Ron Struik, y lo peor de todo fue que la ráfaga de golpes que destrozaron el rostro de Overeem llegó cuando apenas faltaban segundos para el final de la pelea. Mas sin embargo, en la UFC todo puede pasar. En fin, más tarde Overeem se sometió a una cirugía plástica para arreglar su labio, y el antes y el después ya forma también parte de una de las imágenes más increíbles de la MMA. Continuamos con Eduardo da Silva. Sufrió una impactante fractura de pierna jugando para el Arsenal contra el Birmingham City en 2008. Una entrada en mal momento de Martin Taylor dejó a Eduardo con el peroné izquierdo roto y el tobillo dislocado, dejándolos fuera de juego solo unos meses después de unirse a los Gunners. Esta lesión fue tan fuerte que prácticamente le apagó la carrera, ya que un año después volvió a jugar pero nunca volvió a ser el mismo. Su carrera continuó en el Shakhtar Donetsk casi 10 años después para retirarse del fútbol. Continuamos con David Bust, una de las lesiones más horribles del fútbol. La carrera de David terminó arruinada cuando chocó con jugadores del Manchester durante un córner durante un partido en el 96, lo que resultó en fracturas expuestas tanto en la tibia como en el peroné de su pierna derecha. El proceso de recuperación fue lleno de cirugías e incluso temores de que le tuvieran que amputar una pierna. Aunque finalmente eso no sucedió, las lesiones fueron tan fuertes que le arruinaron la carrera, llevándolo al retiro. Continuamos contra un pesista de Londres en 2012. En halterofilia todo se define por la fuerza al cargar las barras con discos de peso en la categoría de los 77 kilos. Tenía como competidora Sai Jane Hayo como favorito. En la final ya había levantado 158 kilogramos, pero al tratar de cargar los 162 sufriría una horrible lesión en el codo de su brazo derecho, lo cual llevó a que casi la pesa lo aplastara. Continuamos con Greg Louganis en Seúl de 1988. El clavadito cabeza chocara contra el trampolín y quedara inconsciente en la caída. A pesar del 0 de calificación que los jueces le otorgaron, esto no hizo de que el competidor terminara ganando el primer puesto. Continuamos con Daniela Crooker en Atenas de 2004. La deportista argentina abandonó la competencia de judo debido a que se dislocó el brazo, pues colocó todo su peso sobre el codo al tratar de evitar una caída causada por su oponente. A pesar de su accidente, logró obtener el quinto puesto en la categoría de 63 kilos, pero imagínate que en una caída contra una peleadora de judo te cayera con todo el peso de su cuerpo encima de tu brazo. El siguiente es de Denis Yurchenko y no lo quiero relatar mucho porque nada más de hablarlo me duele horrible. Solo mira lo que pasó y ya me entenderás. El palo le atravesó sus partes nobles. Le pido a producción que no muestre entero el corte. Seguimos con Kerry Stroke en Atlanta de 1996. La gimnasta estadounidense llamada las 7 Magníficas sufrieron serias lesiones por accidentes en las Olimpiadas de su país. Primero, Kerry Stroke se lesionó el tobillo en una mala caída al saltar el caballo. El accidente habría podido costarle la medalla al equipo y frente a las rusas, su entrenador no hubiera convencido a Stroke de la necesidad de intentar un segundo salto que le permitiera remontar su puntuación. La atleta lo hizo y realizó una caída perfecta, aunque inmediatamente
Inmediatamente después la lesión se resintió y tuvo que saludar a los jueces cojeando en un solo pie, y ya no pudo continuar en las siguientes competiciones y fue sustituida por otra competidora. Continuamos con Peter Cech en el Chelsea. Seguramente muchos recordarán a Peter, guardameta del Chelsea y el Arsenal, por usar un casco durante gran parte de su carrera profesional, pero esta indumentaria tiene una razón. En el ya lejano 2006, los Blues se enfrentaron al Reading en un balón dividido. Stephen Hunt buscó hacerse del esférico y aunque el arquero checo se quedó con la redonda, no pudo retener su carrera. Debido a la pelea por el balón, el futbolista del Reading golpeó al Cech con la rodilla en la cabeza, lo que le provocó una fractura en el cráneo, una de las lesiones más recordadas en Inglaterra. Curiosamente, tras la salida de Peter, ingresó Carlo Caduccini, quien también abandonó el compromiso por lesión. Continuamos con la lesión de Ronaldo en el Inter de Milán. La lesión de rodilla de Ronaldo con el Inter es una imagen muy famosa por casi todos los aficionados del fútbol. El fenómeno militaba en el conjunto italiano y en un duelo ante Lazio por la final de ida de la Copa de Italia, vivió uno de los momentos más tristes en su carrera. En un ataque del conjunto neroazzurro, el brasileño quiso quitarse a los rivales con un regate, cuando en ese momento se le rompieron los ligamentos cruzados de la rodilla derecha, lesión que lo dejó fuera de las canchas durante un año. Seguimos con César Jiménez en el Real Zaragoza. En el 2005 el Real Madrid se enfrentó a la Real Zaragoza por la fecha 19 de la liga. Durante una jugada ofensiva de los blancos, Luis Figo condujo la pelota hasta el área rival cuando se le alargó el esférico y para no perderlo ante César Jiménez, el portugués se barrió con los tacones por delante. En ese momento la rodilla izquierda tuvo un brusco movimiento hacia atrás que le generó un fuerte dolor al instante. Tras someterse a varias cirugías en 2 años, decidió retirarse del fútbol ya que la articulación de su rodilla no logró recuperarse, lo cual arruinó su carrera en ese preciso instante. Continuamos con Ellie Downey. La gimnasta artística de Gran Bretaña se hizo mucho daño en Río de 2016. Se fracturó el cuello y no podía continuar. Ella dice que la sensación era como que algo le astillaba la nuca, pero aún así intentó seguir, mas sin embargo se mareaba un poco y entró en pánico. Continuamos con János Varengei. El accidente del húngaro János Varengei hizo que los espectadores apartaran la vista y de que rápidamente tuvieran que apartar las cámaras de su rostro, ya que durante una sesión de levantamiento de pesas se le salió el codo derecho en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. Continuamos con Vincenzo Nibali, un accidente en el ciclismo, y es que todos hemos visto horribles accidentes de personas montando en bicicletas, pero el de este italiano no fue el de menos. Colisionó con otro ciclista, dando una aparatosa caída que le dañaría la clavícula en plenos Juegos de Río 2016. Pero no sería el único que esa misma semana tendría un accidente horrible. Annemiek van Vleuten fue también lesionada. Esa chica holandesa también sufrió un accidente, pero este fue mucho más grave. Continuamos con Marcus Strider en el jet ski. El austriaco se cayó sobre su cuello mientras competía en los Juegos de Invierno en Corea del Sur en 2018. A pesar de haberse hecho una fractura vertebral que le comprometía trágicamente su movilidad y que podía dejarlo cuadrapléjico, se las arregló para levantarse y terminar la carrera. Cuando llegó a la meta lo trasladaron inmediatamente en helicóptero a Austria para tratarlo e intervenirlo quirúrgicamente. Y terminamos con Kevin Piercy, otro snowboard que las lesiones llegaron a ser muy desagradables, y esta fue casi que fatal, pues una lesión cerebral lo dejó inconsciente y lo tuvieron que llevar de urgencias rápido al hospital. Y bueno, panda, ya que has visto el video del día de hoy, dime qué te ha parecido. Regálame tu me gusta sin respirar, suscríbete y en pantalla estás viendo más imágenes. Mira lo que pasa si las tocas. Chao, chao.